Vamos a dar inicio a la segunda clase, ¿verdad? De dibujo de planos topográficos, pero antes de iniciar con el segundo método, que sería el método de dibujo por medio de rumbos y distancias, vamos a explicar el uso de este comando, list, ¿verdad? Comando para listar. Toquemos cualquier parte, ya que esto es una polilínea, enter, y él nos mostrará las coordenadas de todos los puntos. Podría servirnos para hacer un chequeo con las coordenadas que hemos digitado. Nos muestra el área y el perímetro de la figura. Esta es otra forma de obtener información de esta poligonal. Vamos a convertir este polígono de polilínea a línea utilizando nuevamente el comando explode. Lo seleccionamos, enter. Y entonces ahora, si nosotros queremos con el comando list conocer cuál es la longitud de una de las líneas, la seleccionamos, enter, y aquí me muestra la longitud de la línea, pero me muestra un ángulo con respecto al plano de 346 grados. En el caso de topografía es conveniente que este ángulo que él muestre sea el rumbo de la línea. Para eso tenemos que configurar nuestras unidades de trabajo. Configuremos nuestras unidades de trabajo yéndonos al desplegable Format y acá Unidades. Tenemos aquí sistema decimal, hay una serie de sistemas, aquí trabajamos con el decimal. Recomiendo mantener una precisión de 4 decimales para extraer información con mayor exactitud. Y en los tipos de ángulo, el que se recomienda para topografía es el de Surveyor Unit, que es unidades de topografía. Acá en su precisión, pues, definamos una precisión que nos dé grados, minutos y segundos. Y digamos OK. Posteriormente vamos a ver el análisis del uso de esto y otras partes de esta pantalla. Digamos OK. Si yo le digo ahora list y selecciono esta línea, enter, él me dice la longitud es esta y el rumbo de esa línea es este valor que está acá. Por tanto, es conveniente tener las unidades establecidas de esta forma para poder obtener esta información de rumbo. También usted puede hacer uso del comando distancia, ¿verdad? Comando distancia, siempre y cuando tenga encendido el OSNAP. Te hace un clic en un extremo, clic en el otro extremo, y aquí él nos arroja la información que también obteníamos anteriormente, la distancia y el rumbo de la línea. Para aprender esto también de acá, ¿verdad? A pesar de que los otros datos también nos arrojan esa información, si nosotros quisiéramos conocer únicamente las coordenadas de un punto específico, utilizaremos este icono, que el comando se llama ID. Me acerco ahí, por ejemplo, clic, y él me dice cuáles son las coordenadas de ese punto. Con enter siempre regresa el último comando, clic, y tenemos las coordenadas del punto siguiente. Esta es otra forma de operar también, digamos, con esta barrita que prácticamente queda por vista. Esto de regiones y masa es para 3 dimensiones. Entonces hemos aprendido el uso del comando distancia, el comando área, comando list y el comando locate point. ID para conocer las coordenadas de un punto específico. Vamos a dejar esta figura, con el scroll del mouse y a la ruedita le hago hacia adelante, pues la figura se amplía. Si la tengo sostenida se convierte en un pan y me permite mover la figura para jugar con ella. Aquí me puedo acercar, hago un pan apretando la ruedita y ubico lo que quiero ver. Si le doy hacia atrás, pues la figura decrece en tamaño, que es casi la misma función que este que lo hace más grande, este que lo hace más pequeño. Este zoom all lo que hace es recuperar los límites del dibujo, y el zoom extend, este de acá, hace que el dibujo ocupe el máximo tamaño en la pantalla.
Usted, si con el zoom all observe que siempre se va a ver más pequeño, usted puede modificar los límites de este dibujo nuevamente, yéndose a Format, Drawing Limit, hagamos un clic aquí en la parte inferior, y luego un clic en la parte superior, y mis límites han cambiado, hagamos un zoom all, y tenemos la figura ya con una nueva dimensión. Vamos a salvar este dibujo, ¿verdad? Archivo, salvar como. Los vamos a guardar acá mismo en el directorio donde tenemos los videos, que en este caso están en esta de acá, videos de topografía, ¿no? Doble clic, aquí tenemos clase 1 de topografía, ese es el video, ¿sí? Y aquí le vamos a llamar el archivo de dibujo clases en general de topografía. Vamos a poner 1 porque son las primeras clases, ¿verdad? Porque luego vamos a desarrollar otro tipo de trabajo en otro archivo. Le digamos salvar. Ok. El siguiente método que vamos a utilizar es el método 2 de la página 126, que es el dibujo por el método de rumbo y distancias. Si observan en este caso, si están leyendo un poco el manual antes de proceder, observen que él indica que debemos de modificar nuestras unidades de trabajo, utilizar, ¿verdad? Que tengamos acá unidades de topografía y acá vamos a dibujar con rumbo y distancia. Ok. Vamos a mover con un pan aquí apretando el scroll hacia un lado, o podemos usar esta manito que es lo mismo, ¿verdad? Y el segundo lo vamos a hacer acá a este lado. Entonces, en principio, aquí hay una cuestión que hay que tomar muy en cuenta, y es en cuanto al lenguaje que está por defecto en su máquina. En mi máquina yo acostumbro tener por defecto el lenguaje de inglés. Los teclados que se venden últimamente en el comercio son teclados en español. Se da cuenta usted de eso al observar que traen la ñ, que no pertenece a los teclados de inglés. Por tanto, para esto me facilita, ya me he acostumbrado a trabajar de esa forma. Vamos a dibujar la poligonal con el comando línea, no importa, ya ustedes saben cómo convertir de línea a polilínea, comando línea. Como en este caso no conocemos las coordenadas de ningún punto de salida, hagamos un clic en cualquier parte de nuestra pantalla, ya la línea está pegada. Suelte el mouse y no vuelva a tocarlo para no hacer un clic de más que pueda perjudicar el trabajo desarrollarse. Entonces, la siguiente distancia, hay que ubicar el símbolo de arroba, observe aquí en la línea de comando, el arroba, que es el AL 64. Cuando el teclado está en inglés, es suficiente la tecla Shift y el número 2 de la izquierda de arriba del teclado. Lo primero que hay que introducir es el valor de la distancia 33,362. Luego el símbolo de menor, que es el AL 60, en el caso del teclado en inglés es el Shift con el punto y coma. Necesitamos poner la dirección del rumbo, no importa si esta está en mayúscula o minúscula, ¿verdad? 87 al 167 me ubica el simbolito de al 167, el símbolo de grado, pero no es necesario hacer eso, simplemente ponemos una D, que es abreviado de degree, de grados, ¿ya? Luego 15 minutos, hay que conocer cuál sería el AL para poner los minutos. Yo lo que hago es el Shift, es el aquí a la par de la ñ a la derecha, está la comita, la toco, le doy con la barra espaciadora en caso de que no lo muestre. Luego los segundos, 10 segundos, el Shift con esa misma tecla que estaban los minutos y la otra dirección del rumbo.
Si usted no coloca estas cosas de esa forma, pues él no acepta el dato. Enter. Ahí está la primera línea. Luego nuevamente arroba 17, símbolo de menor, sur 47D, 14 minutos, 09 segundos. Si no ponemos el 09, él asumirá 90 segundos. Y estamos dibujando otra cosa. Oeste, enter. Luego arroba nuevamente 16.99, símbolo de menor, shift con la coma, sur 18D, 34 minutos, 55 segundos, oeste, arroba, ¿verdad? 30.17 con sur 30 grados, 30D, 36 minutos, 58 segundos, oeste, arroba 72.746, ¿no? Con un rumbo sur 76 de 24 minutos, 08 segundos. No se olviden del 08, este, arroba 16.881, símbolo de menor, norte 18 de 55, 43, este, arroba nuevamente 19, 301, símbolo de menor, norte 21 de 19 minutos, 52 segundos, este, arroba 26 con norte 36 de 14, 40, este. Y finalmente, ¿verdad? Podríamos decirle close, pero vamos a dibujarlo con su rumbo para que observen algo. Shift arroba, ¿verdad? 35002 con norte 66 de aquí 03, si no él asume 30 minutos, 03, 05 oeste. Enter y enter para salir del comando. Observen, aparentemente la figura cierra, pero esto no es cierto. Vamos a hacer un acercamiento. Podemos utilizar este zoom ventana. Hacemos un clic, arrastramos, otro clic y me amplió ese sector. Si ustedes observan, hay un error de cierre. Este error de cierre es producto de que las distancias no tienen suficientes decimales, y por muchos decimales que lleve él, jamás va a cerrar a la perfección. Por eso el mejor método para dibujar poligonales es el método de coordenadas, porque las coordenadas sí están corregidas y cierran. Acá podemos hacer esto, ¿verdad? Tocamos esta línea con un clic, ¿verdad? Nos pegamos en la cajita con un clic y arrastremos la línea de tal manera que se enciende el horno a la otra esquina. Ahora podemos hacer un análisis en este caso, ¿verdad? ¿Ya? Y es comando list, ¿verdad? Comando list, tocamos la línea, enter, y dice que esa distancia es 35,0027. Ahí ya tenemos una pequeña diferencia. Aquí en el anterior nosotros dibujamos con 7 décimas de milímetros menos, y el rumbo es 66,0308. Antes teníamos nosotros 05. Estos resultados de acá no muestran
o no nos pueden definir si el polígono está correcto o no está correcto. Por tanto, es mi costumbre no dibujar con el método de rumbo y distancia, sino que con lo que hago es introducir estos datos en una hoja de cálculo que previamente he diseñado en Excel, para que esta hoja de cálculo me calcule las coordenadas y dibujar el polígono por coordenada. Normalmente, al introducir estos datos en la hoja de cálculo, esta hoja de cálculo me da información sobre la precisión del levantamiento. Si este es aceptable, entonces se dibuja, de lo contrario no vale la pena perder el tiempo dibujándola. Vamos a borrar esta figura, ¿verdad? Nos vamos a quedar con aquella que es la que está perfecta. Si ustedes observan, para borrarla hice un clic a la izquierda, no importa. Seleccioné toda la figura, otro clic y le digo borrar. Nos quedamos con esta. A continuación, algo muy importante en este sentido, ¿verdad? Antes de ver otros métodos, vamos a aprender cómo es que debe usted crear sus hojas de impresión. Para eso nos vamos a ir a capas primero, a capas, y vamos a crear una capa nueva que se llame cajetín. No importa el color que tenga el cajetín, ya el que viene con unos colores prediseñados, solamente vamos a dejarlo activo. Ok. Estos cajetines uno los elabora, ¿verdad?, en AutoCAD, los guarda en librería y simplemente a continuación uno lo que hace es estarlo insertando, o sea, trayéndolo de la librería para insertarlo en el dibujo. Para tener una idea de cómo se crea un cajetín, vamos a hacer un desarrollo acá en este lado. Por ejemplo, la hoja estándar que se utiliza normalmente en planos de ingeniería, arquitectura y muchas veces en topografía es la conocida como A1. La A1 es una hoja que mide 90 centímetros de largo por 60 centímetros de alto. Entonces construyamos un rectángulo de 90 por 60. Acá tenemos el comando rectángulo que funciona de esta manera. Clic en el comando, hagamos un clic en nuestra pantalla, ahí va formándose él, ¿verdad? Y luego decimos arroba al 64, 90, que es la base, coma, 60, que es la altura, y ahí tenemos nuestra hoja de 90 por 60 centímetros. Desde el momento que nosotros construimos esta hoja con medidas en centímetros, esta hoja está siendo predefinida a escala 1:100. Por tanto, vamos para ver un poco de aplicación de las capas, ¿verdad? Cajetín quedó con el color de esta capa. Yo me vengo hacia acá, selecciono cajetín, me voy aquí a colores y yo puedo asignarle otro color al cajetín. Ok. Y observen lo que ha ocurrido. Supongan ustedes que no quieren ver la poligonal. Nos metemos acá nomás. Nos vamos aquí a la capa poligonal. Y aquí él congela la capa y aquí él apaga la capa. Para usted, la congelar o apagar es lo mismo, pero recomiendo en ningún momento nunca utilizar la bujía. Congelar. Congelo la capa, pum, y la capa se ha apagado. La quiero volver a ver, me vengo para acá y vuelvo a tocar acá y ahí tengo esto. Ese es el objetivo de trabajar con capas, ir introduciendo cada cosa en su capa respectiva. Ok, esta es la hoja A1 estándar, ¿verdad? Lo que hacemos ahora es a esta hoja trazarle un margen hacia adentro, que es lo que se come el plotter. Ese margen es de 1.5 centímetros. Entonces, para trazar líneas paralelas, utilizamos este comando, que está acá, que se llama offset, que significa
paralela, sirve para trazar líneas paralelas. Hagamos clic en el icono, nos está pidiendo cuál es la distancia entre paralelas, introduzcamos 1.5, enter. Dice ahora seleccione el objeto al que le va a trazar la paralela, toco cualquier línea de esto porque el comando rectángulo trabaja con polilínea, clic. Y luego me dice que le especifique hacia qué lado quiero la paralela. Si yo la quisiera hacia afuera, disparo hacia afuera. En este caso de la hoja tiene que ser hacia adentro. Entonces, recomiendo antes de disparar hacia adentro, apagar el OSNAP y hacer un clic acá adentro. Clic. Ya tiró la paralela hacia adentro. Ahora vengo, selecciono la de afuera, la borro con el comando borrar. Y esto que ha quedado acá es lo que se conoce con el nombre de área efectiva de ploteo. ¿Ya? Cualquier cosa que dibujemos dentro de esta área y la mandemos a imprimir a escala 1:100, pues saldrá impreso. Ahora, obviamente, cada quien diseña sus cajetines a su estilo. Unos los cajetines lo traen en este sentido vertical, otros lo traen a lo largo de esta parte, otros traen unos cajetines más pequeños. En este caso vamos a utilizar un cajetín ya creado por el autor de esto, ¿verdad? Para ver luego cómo es que nosotros trabajamos el asunto de definición de hojas, que se hace de esta forma. Antes de mandar la librería es conveniente que tenga su cajetín y esté todo rotulado. Y cómo llamarlo de la librería para insertársela al dibujo. Vamos a hacer esto como que ya tuviera su cajetín y todo, y lo vamos a convertir en una librería. Para eso vamos a utilizar el comando este que se llama makeBlock, crear librería. Lo primero que me está pidiendo es que le asigne un nombre a la librería. Llamémosle cajetín A1, ¿ya? Que es la hoja tipo A1. Tenemos hoja A2, A3, A4, estándar, que es la A1, la A0, tenemos también la tamaño carta y la tamaño legal. Ok, cajetín A1, primero que nada póngale un nombre. Segundo lugar, hagamos un clic acá para con esto, ¿verdad? Regresar a la pantalla y hagamos un clic en el centro de la figura. Con esto la hoja quedará capturada de su centro y cuando nosotros la llamemos vendrá capturada de ese centro. Haga un clic. Luego hagamos clic aquí en seleccionar objeto, seleccionamos la hoja. En este caso, si tuviéramos cajetín y todo, podríamos hacerlo con una ventana, ¿verdad? De esta forma. Enter. Él indica aquí la cantidad de objetos seleccionados. Allá muestra la figura. Y le decimos acá, si yo le digo retener, él me deja la hoja acá en la pantalla, pero la envía a librería. Si le digo convertirla en librería, la manda a la librería, pero la deja aquí en la pantalla. Y lo más conveniente en este caso de tipo de hoja es decirle borrarla. La va a borrar de la pantalla y la va a enviar a la librería. Digamos acá, ok, se fue, pero ya está en la librería. Este tipo de librería que acabamos de crear son librerías particulares que solamente se pueden utilizar, entre comillas, en este dibujo específico. Hay otras formas de crear librerías generales que las vamos a aprender después. Entonces ahora procedamos al caso de insertar la hoja. Vamos a insertar la hoja esta nuestra creada de esta forma como librería particular y luego vamos a insertar una hoja ya creada como librería general que se guarda en un directorio. Para insertar, nos vamos a este icono, insertar block, aparece esta pantalla, demos escape, o insertar block, aparece la misma pantalla, demos escape, o si quiere digite la letra I, enter y aparece la misma pantalla. Usted escoja cuál de las tres formas es la más rápida para trabajar.
Acá es donde se encuentran todas las librerías que han sido insertadas en este dibujo y aquellas que fueron creadas como librerías particulares. En este caso solo existe esta. Siempre a las librerías dejémosle activo esto, punto de inserción, o sea, yo en pantalla, ¿verdad? Le vamos a indicar dónde vamos a colocar la hoja. Como no sé a qué escala voy a imprimir el dibujo, activo esta casilla de escala y le digo OK. Ahí viene mi hoja. Vengo y la ubico donde está mi dibujo, no disparo todavía, solo estoy moviéndola con el mouse, no disparo, y entonces hago el siguiente análisis. A escala 1:100, ese dibujo no alcanza en la hoja A1 a escala 100. Por tanto, necesito imprimir ese dibujo a una escala menor que 100. Una escala menor que 100 puede ser la 125, 150, 200 y así sucesivamente. Recuerden, entre mayor es el número, menor es la escala, no es al revés. Una escala menor que 100 no es la 75 ni la 50, esas escalas son mayores que 100. Ok, entonces digo, voy a imprimirla a escala 150. Toda librería te pide que le especifiques un punto de inserción, digo acá, clic, ya la hoja está pegada. Suelto el mouse porque si no voy a estar viendo todos estos movimientos locos, ¿verdad? Que no definen nada. ¿Ok? Suelto el mouse. Entonces él me dice aquí abajo, especifique el factor de escala en X. Bueno, mi hoja viene a escala 100. Yo quiero imprimir a escala 150. Entonces digo, 150 entre 100 da 1.5. Por tanto, el factor de escala es 1.5, Enter y Enter. Y ahí tengo la hoja, la podemos mover con el comando mover, la selecciono, clic, Enter, la agarro de cualquier lado, hago un clic donde yo quiera, ¿verdad? Y ahí puedo moverla y cuando diga ahí queda, hago un nuevo clic y ya mi hoja ha sido movida. Ese es el uso del comando mover. Ok, esta es una hoja simple que no tiene cajetín, no tiene nada, ¿verdad? Borrémosla, la toco, le digo borrar. Y ahora vamos a insertar, ¿verdad? Una librería ya general, que no es esta es particular. Vamos a desactivar esta opción de momento. Y vamos a ir a buscar, en principio, esta librería. Nos vamos aquí a Browse. Esta está guardada en este directorio, pues son librerías particulares del autor, ¿verdad? Tengo aquí A1 nueva, que es la hoja estándar de 90 por 60, la A2, que es la mitad de la A1, la A3, que es 2 veces el tamaño carta, tengo la hoja carta, etcétera. Vámonos con la A1 nueva, abrir. Todavía de nuevo no sé a qué escala voy a imprimirla, entonces activo esto de escala, le digo acá, OK, y ahí viene la hoja, ¿verdad? A escala 1:100, ya viene con su cajetín y todo el rotulado. Ok, entonces hagamos lo mismo, como en este caso ya manejamos a qué escala, ¿verdad? Vamos a imprimir el dibujo, podríamos, bueno, vamos a tener que dispararla, disparémosla. Entonces nuevamente factor de escala, 150 entre 100, 1.5, entonces 1.5, Enter y Enter. Con el comando mover, selecciono la hoja en cualquier parte, clic, Enter, me dice de dónde la voy a capturar, la agarro de cualquier lado y la muevo de tal forma que alcance mi dibujo. Aquí hay una cuestión que usted debe de tomar en cuenta y es lo siguiente. A este polígono hace falta ubicarle su norte, hace falta ubicar en este extremo un plano de localización y un cuadro de derrotero, que es el cuadro que te indica la distancia y los rumbos de los lados.
Por tanto, no podemos imprimir esta hoja a escala 150 porque no me va a alcanzar todo ese resto de información que falta por agregar. Borremos la hoja, ¿verdad? Borrar, digámosle de nuevo insertar, ¿verdad? Ya no necesitamos ir a buscarla porque desde que la insertamos la primera vez forma parte de esta lista. Como ya conozco la escala, se la puedo definir acá. Entonces vamos a insertar a escala 200. 200 es 2 veces 100, entonces siempre le ponemos 2 en X, 2 en Y. No importa Z porque eso es para 3 dimensiones. Digámosle OK, ya la hoja viene con el tamaño apropiado para escala 200. Hacemos un clic y nuestra hoja ha sido insertada. De esa forma hemos definido la escala de impresión de nuestro dibujo. Vamos a hacer acá, sin ninguna medida, ¿verdad? Con el comando polilínea, ¿verdad? Con el comando polilínea, vamos a trazar una figura de cualquier forma, haciendo clic, clic, y luego le digo C de cerrar, de close, que ya lo conoce usted, y tengo la figura. Supongamos que deseamos conocer a qué escala vamos a imprimir esta poligonal. Digamos, insertar, ¿verdad? Ahí está la hoja, no sé cuál es la escala, activo esto. Cuando no sé a qué escala es, activo acá, digo OK, ahí está mi hoja a escala 1:100. Si yo digo escala 200, la hoja va a crecer 2 veces. Por tanto, vamos a probar con escala 500, pues. La hoja va a crecer 5 veces. No, estoy casi seguro que no va a caber, pero hagamos esa prueba. Entonces, hagamos un clic en cualquier parte. Factor de escala 500 es 5 veces 100, por tanto 5, Enter y Enter. Movamos la hoja con el comando mover para ver qué ocurre. Y si ustedes observan, tampoco alcanza el dibujo. Ok, la escala que le sigue a 500 es la 750, aunque también se usa la 600. Borremos esta hoja, borrar, insertémosla de nuevo, insertar, enter, ¿verdad? Y pongámosle 7.5 porque 750 es 7.S500. Digamos acá OK y tratemos de acomodar la hoja. Ustedes observan, ¿verdad? Tampoco alcanza. Entonces la que le sigue de hecho es la 1000. Borremos esta hoja, insertar de nuevo. 1000 es 10 veces 100, ¿verdad? OK, aquí tenemos la hoja, la ubicamos en nuestro dibujo y hemos concluido que esta poligonal, para ser impresa en una hoja estándar A1, debe de hacerse en escala 1000. Borremos esto, ¿verdad? Para que nos quedemos con aquello. Borrar. Aquí podemos hacer un zoom all, ¿verdad? Y una vez que uno inserta las hojas, que ya vienen con una serie de información, nosotros podemos modificar dicha hoja. Esta hoja pertenece a la capa cajetín. Observen, si yo toco este poligonal, él me dice a qué capa pertenece ese objeto. Al tocar esta hoja de acá, me dice que pertenece a cajetín. Pero estando convertida en una sola entidad, que es lo que ocurre con las librerías y los bloques, yo no puedo hacerle ninguna modificación. Por tanto, esta hoja tengo que explotarla. La selecciono, toco cualquier parte de ella, clic, enter, y ya la hoja está explotada. Vamos ahora a hacer una cosa. Al explotarla, ¿ve? Estas líneas y todas estas cosas pasaron a una capa que se denomina texto. Que texto ya no vamos a tener que crearlo porque estos fueron creados en una capa que se llama texto. Traslademos todo lo que es la hoja a la capa de cajetín. ¿Cómo hacemos esto? Si podemos hacer lo siguiente, apaguemos la poligonal, ¿verdad? Pum.
Y ahora seleccionemos toda la hoja. Abramos las capas acá. Tocamos cajetín. Escape para limpiar. Y ahora observen, al tocar cualquier línea, pertenece a cajetín. Estos textos, todo pertenece a cajetín. Encendamos nuevamente poligonal. Entonces, en esta sesión vamos a concluir hasta acá, ¿verdad? Porque esto es algo que debe de ponérsele mucha mente, ya que si usted no logra definir la escala de impresión de su dibujo, usted no puede pasar de esto que dibujó en la clase anterior. Vamos entonces a dar por cerrada la segunda clase y nos vemos en la tercera clase.